Qué bueno encontrarnos, mis queridos hermanos, en este momento para compartir la palabra del Señor, hoy conocido como Domingo de Resurrección, y qué bueno hoy poder compartir palabra de Dios con ustedes. Hoy quiero compartir un tema que se ha titulado Jesús, un ejemplo a imitar, y lo he simbolizado hoy como día de resurrección con la cruz vacía. ¿Sabe? Siempre hemos tenido el afán de tener ejemplos o personas a quienes vamos a imitar. Los niños a menudo buscan formas de hacer lo mismo que hacen sus papás. Buscan la manera de imitar lo que hacen sus papás. Tenemos personas en nuestras familias que han sido ejemplos para nosotros. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, primos, bueno, diferentes familiares. Jesús no es ajeno a esto. Jesús también se presenta aquí en la tierra con el propósito de darnos un ejemplo muy grande. Así que vamos a estar hoy estudiando este tema tan importante de Jesús, un ejemplo a imitar. En primer lugar, Jesús fue una persona devota y una persona piadosa. Jesús es el ejemplo de todo ser humano. El Espíritu Santo nos ha dado cosas acerca de Cristo. En primer lugar, Jesús estaba sujeto a sus padres. En Lucas capítulo 2, versículo 51, encontramos que les explica que Jesús estaba sujeto a sus padres. Y una de las cosas principales que debemos tener en cuenta en nuestra actualidad es la importancia de nuestros padres y el obedecer a nuestros padres. Valor que se ha perdido últimamente en la sociedad. Es muy triste ver la sociedad, cómo los jóvenes se pierden, cómo los muchachos, y peor aún, cómo los papás le dan rienda suelta a tener una vida que no es la agradable delante de Dios. Jesús cumplió con el texto que encontramos en Éxodo 20, versículo 12, que conocemos como el mandamiento de honrar a padre y madre. Debemos tener algo claro. Que por haber estado sujeto a sus padres, Jesús fue una persona que pudo llevar la vida porque siguió el consejo de sus padres. Es más, hay un texto en Mateo 15 donde nos dice que maldiga a padre y a madre que muere irremisiblemente. La importancia de sujetarnos a nuestros padres, la importancia de obedecer a nuestros padres, la importancia de honrar a padre y madre. Pero hay un segundo detalle de Jesús, y que fue una persona que fue una persona que dedicó también a su vida espiritual, a su vida religiosa. Cuando Jesús, como conocen, nos presenta en el texto bíblico que se perdió de sus padres, María desesperada lo encuentra en el templo hablando con los sacerdotes, hablando con toda esta gente importante. ¡Hey Jesús, qué pasó! Y dice Jesús: en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. ¿Y qué piensan los jóvenes hoy? Qué tristeza es ver los jóvenes hoy día que utilizan cualquier otra cosa y tienen una vida sin dirección. Preguntarle a los jóvenes hoy qué piensa de su vida es muy triste porque no hay una respuesta clara. Jesús no se envolvió en el pecado, en la haraganería, en toda esa situación, sino que él fue un joven que estuvo muy pendiente de sus padres, pero también de su vida espiritual. Y eso es importante tenerlo en nuestra vida, porque nosotros no debemos olvidar nuestra relación con Dios. Nosotros no debemos olvidar cómo nos estamos acercando a Dios y a unos personajes importantes como nuestros padres, y también en nuestra vida espiritual, en nuestra vida religiosa. En nuestra vida espiritual me llega a mi mente un texto en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, donde dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Lo importante que Jesús fue una persona devota y una persona que estuvo muy cerca del Señor, cuidando a sus padres, aprendiendo de ellos, siguiendo sus ejemplos y sus enseñanzas, pero también su vida cristiana. En segundo lugar, Jesús tuvo un oficio. No es por casualidad que está escrito en Marcos capítulo 6, versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanos?
y se escandalizaban de él. Jamás se propuso hacer una carrera de carpintería, pero se relata que aprendió este oficio, ¿saben? En la cultura judía existía una costumbre muy hermosa, y era que los padres le enseñaban a sus hijos el arte que ellos sabían. El hecho de no hacerlo se veía como que estaba criando hijos vagos, hijos ladrones. El trabajo trae gozo y el trabajo trae felicidad. Dice la palabra que cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás. Y en Tesalonicenses, la segunda carta, dice, el que no trabaje, que no coma. Mira, el trabajo es importante. Mucha gente dice, pero es que tanto, ¿para qué trabajar tanto? Pero sabe, la palabra del Señor apoya el estar atento, el estar trabajando. Mira, llena mi ejemplo en Proverbios, cuando le está diciendo, ve a la hormiga, oh perezoso. Hey, ellas trabajan, ellas se mueven, y le está diciendo al ser humano, hey, muévete, haz algo. Y Jesús tuvo un oficio, fue carpintero porque aprendió de su padre. Una persona que estuvo atenta a ser enseñada. Y esta enseñanza de los judíos debiera ser en la actualidad. Tenemos nuestros padres, nuestros abuelos que tenían artes importantes, trabajaban artes muy hermosos. Pero hoy en día se ha perdido eso. Pero poder ver en la palabra del Señor que Jesús había seguido el ejemplo de su padre. Jesús había seguido el ejemplo de poder aprender un arte. No fue una persona desocupada. Dios no se agrada de los desocupados. Y Jesús, como nuestro ejemplo, nos dio a conocer y nos mostró el no estar desocupado. Mientras sus primeros 30 años estuvo aprendiendo, estuvo con sus padres, estuvo en todo ese trabajo de aprendizaje. Jamás se propuso hacer una carrera, pero aprendió. Y no hay duda de que esto se hace con el fin de que entendamos de la dignidad del trabajo. El gran sentido que tiene el aprender un oficio, el aprender un arte. Y también me hace recordar a David. David aprendió el arte de la música. David aprendió a ejecutar un instrumento, el arpa, o la lira, que algunos la conocen. Pero aprender un arte. No te quedes solo con lo que medio sabes. Aprende algo más. El tercer ejemplo que Jesús nos dio es que fue bautizado. Jesús es un ejemplo por el hecho de que viajó desde lejos, desde Galilea, al lugar donde estaba Juan bautizando. Y es evidente que el camino no era corto. Algunos estudiosos dicen que eran más o menos 100 kilómetros. Pero el propósito de este viaje era ser bautizado. ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a viajar para ser bautizados? Hay quienes no dan ese paso, aún no teniendo que moverse, aún teniendo todo a la mano, porque se rehúsan. Y es obvio que estas personas no están siguiendo el ejemplo de Jesús. Su ejemplo en este aspecto especialmente era categórico. Jesús no tenía que ser bautizado porque era el Hijo de Dios. Pero Dios había mandado a todo el pueblo a ser bautizado para remisión de pecados. ¿Qué pecados tenían que haber remisión en Jesús? Si Jesús no había cometido error, Jesús no había pecado. Pero ¿sabe una cosa? Él deseaba cumplir con los mandamientos de Dios. Te pregunto, ¿deseas cumplir con los mandamientos de Dios? ¿Ama usted a Dios hasta el punto de cumplir todo lo que Él dice? Dice en 1 Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué puede decir usted acerca de este aspecto, acerca de este ejemplo de Jesús? En lo que concierne a su vida, ¿está dispuesto a cumplirlo? ¿Está dispuesto a dar ese paso para cumplir con la comisión de Dios de bautizar o de bautizarse? Debemos tener en cuenta esto. Vuelvo y repito, Jesús no tenía pecados, por lo cual tenía que hacer remisión, pero aún así Él cumplió la palabra y estuvo dispuesto a bautizarse según los mandamientos de Dios.
Así que ten presente esto, fue bautizado. El cuarto momento o el cuarto ejemplo que quiero compartir con usted hoy es que Jesús resistió la tentación. Y con esto quiero recordar un texto y es en Mateo capítulo 4. Por eso se ven estas piedras y estos panes. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús también fue un gran ejemplo en la manera como enfrentó la tentación. Jesús era humano y estaba sujeto a pasiones, como usted y yo. Recordemos que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y una de las maneras para poder hacer frente a las tentaciones es el uso de la palabra de Dios. Y Dios lo hizo, y Jesús lo hizo, y Jesús conocía la palabra y por eso respondía. Y es muy particular que cuando el enemigo le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, ¿qué le dijo Jesús? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. En Deuteronomio encontramos ese texto. Lo llevó al pináculo del templo: lánzate, porque escrito está. El diablo vio que Jesús le habló con Biblia. Bueno, también le habló con Biblia. A sus ángeles mandará para que su pie no tropiece sobre piedra. ¿Qué le dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Entonces lo lleva al lugar más alto y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Dice Jesús: al Señor tu Dios adorarás. Por tanto, debemos seguir este ejemplo de Jesús. Mira, esas frases que nos dicen en la iglesia de que aprendámonos en la Biblia, aprendamos versículos, no es por fastidiarnos, mi hermano, mi amigo, no es por molestar. Eso es porque al momento de la tentación, al momento de la prueba, podemos responder con la palabra de Dios, el poder de la palabra. En Efesios capítulo 6 encontramos en el versículo 17: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es la única parte de la armadura que sirve para el ataque. Pero ojo, no es para un ataque, voy a buscar a ver cuántos, no. Cuando me siento atacado es que yo puedo sacar la espada, la palabra de Dios, y empezar a atacar. Debemos seguir el ejemplo de Jesús. ¿Cuántos versículos te sabes? ¿O van más allá de Jesús lloró? ¿Van más allá del principio creó Dios los cielos y la tierra? ¿Más allá de Jehová mi pastor nada me faltará? ¿O simplemente te sabes estos y ya? Es muy particular cuando en la iglesia se dice: ¿quién dice un versículo? Todo el mundo empieza a buscar aprenderse en ese minutico que dan de espacio, aprendernos un versículo rápido. Sí, pero al momento de la prueba, al momento de la dificultad, ¿estamos aprendiendo y aplicando palabra de Dios? Ahí está el detalle, como dijo Cantinflas. Debemos tener presente todo eso. Te lo pido, mi hermano. Aprende palabra de Dios para poder aplicar. El quinto elemento es el amor a los perdidos. Lo quise simbolizar con la oveja perdida. Jesús tenía un celo importante por enseñar a las almas pecadoras, que era una característica excepcional de nuestro gran modelo. Y una de las cosas más sorprendentes es que Jesús pasaba tiempo con las personas quienes eran marginadas de la sociedad. Mira, pasaba tiempo con los leprosos, sanó leprosos. Con las mujeres, la mujer del flujo de sangre. Con el ladrón en la cruz. Y él dice: vino a buscar lo que se había perdido. ¿Cuánto es nuestro interés por llevar el evangelio a las almas perdidas? ¿Sientes dolor al ver alrededor la abundancia del pecado? ¿Hablamos de Cristo y de su muerte en la cruz? Mira, debemos tener interés por hablarle a los demás. Pero ¿qué les digo? No sé predicar, no sé qué hacer. Sencillo, habla de lo que Dios ha hecho por ti en la cruz. Habla de lo que Dios ha hecho en ti, en su vida. ¿Qué cambios ha hecho Dios en tu vida? Habla de eso. No tienes que hablar el super sermón. No, habla de lo que Dios ha hecho en ti. Sencillo. No tienes que ponerte a hacer un esquema exegético. No, simplemente dile: Señor, me has cambiado, voy a hablar. Y cuando llegues a hablar, dile: mira, yo antes era, y empiezas a enumerar lo que eras. Y Dios me ha cambiado y ahora soy. Jesús amaba a los perdidos y se preocupaba por ellos, iba y los buscaba, iba y les enseñaba. Y cuando veía alguno en dificultad, el que estaba ahí al borde del estanque, el paralítico, fue por él, que estaba enfermo. Los leprosos marginados.
Pero Jesús se interesó por ellos, se interesó por aquellas personas. Así que mi hermano, mi amigo, te invito a seguir este ejemplo, amar a los perdidos. El sexto ejemplo que nos da es amar a sus enemigos. Y esta es la actitud de Jesús para quienes lo maltrataban y constituye un capítulo grande en la vida de Jesús. Mientras nosotros hacemos el bien a quienes nos hacen bien, Jesús tenía un corazón compasivo por quienes lo maltrataban. Es más, estando en la cruz, podía dar una orden para que vinieran ángeles y destruyeran todo lo que estaba sucediendo. Y dice Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando está hablando en el Sermón del Monte, dice, ama a tus enemigos. ¿De qué sirve que ames a quienes te aman? Eso lo hace cualquiera. Lo que te está invitando es a amar a aquella persona que te ha hecho daño. Es dudoso que muchos de nosotros seríamos capaces de seguir a Jesús en los anteriores aspectos, pero en este no. En este sí nos queda difícil, porque es la persona que me ha hecho llorar, es la persona que me ha hecho sufrir. Y Jesús dice, ama a tu enemigo, ama a aquella persona que te ha hecho daño, ama a aquella persona que te ha hecho sufrir. Por favor, esa es la enseñanza de Jesús. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero muchas veces nosotros hacemos como los hijos de Zebedeo. Señor, que baje fuego del cielo y los consuma. ¡Ey! Amar a los enemigos. ¡Ámalos! No estoy diciendo que ahora tienes que ir ahora a abrazarlos, darles besos y ¡ay, mi amigo, te amo! No, por lo menos acéptalos como son. Si los aceptas, por lo menos ya estás dando el paso. El resto empieza a fluir, pero la invitación es ama a los enemigos. El séptimo y último punto de este gran modelo que quiero compartir con usted es obedeció al Padre. En el Getsemaní, pareciera que Jesús estuviera diciendo, no quiero ir a la cruz. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ¿sabe qué dice? Que no sea como yo quiero. Que no sea lo que yo pienso. Que no sea lo que yo sienta, sino lo que tú quieras. Para Jesús, el saber que iba a morir en una cruz era tan difícil como para nosotros si tuviéramos que hacer el mismo sacrificio. Pero tuvo que entender algo y era negarse a sí mismo. Por eso nos dice a nosotros, el que quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígueme. El negarse a sí mismo implica no hacer su voluntad, sino poner la voluntad del otro sobre la mía, obedecer. Y nosotros no aprendemos a negarnos a nosotros mismos. No podemos llegar a la obediencia. Si no te niegas, no puedes obedecer al Padre. Y por eso Jesús lo hizo. Pareciera en Getsemaní, pareciera que él no quisiera, pero al final dice que no sea como yo quiera, sino como tú. Qué difícil es obedecer. Qué difícil es obedecer la situación, la palabra, cuando me exige un poco más de lo que yo creo que puedo dar. Que en realidad cuando Dios me pide algo es porque sabe que yo lo puedo dar. Pero por la obediencia de Jesús, vemos en Filipenses que dice, y Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por la obediencia de despojarse, de quitarse el título. Jesús era Dios, pero aún obedeció como hijo, Dios le exaltó. Y hasta el día de hoy todavía hablamos del sacrificio de Jesús y hablaremos eternamente. Porque es el sacrificio que nos dio la salvación. Y Dios quiere que nosotros lo obedezcamos. Quiere que como buen hijo nos acerquemos y obedezcamos su palabra. Así como un padre se siente orgulloso de su hijo y lo abraza, así quiere Dios hacer con nosotros. Obedece al Padre. Este ejemplo, este personaje nos dio 7 ejemplos. Fue una persona pura y devota, cuidando a su familia en su vida espiritual. Fue una persona que aprendió y tuvo un oficio. Una persona que se bautizó, fue bautizada. Jesús fue una persona que resistió a la tentación, que amó a los perdidos. Fue una persona que amó a sus enemigos y obedeció al Padre. Ese es el Cristo el que yo sirvo. Ese es el Cristo que te estoy presentando. El ejemplo que te está dando. Aquel que dejó la cruz vacía. Jesús nos da un ejemplo a nosotros como cristianos.
de tener una vida como a Él le agrada. ¿Cómo podemos rehusar seguir a este hermoso ejemplo? En Filipenses 2:5 dice, allá pues en vosotros el sentir, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Tiene el mismo sentir de Cristo? De seguir una devoción cuidando a tus padres, tu vida espiritual, teniendo un oficio, bautizándote, resistiendo la tentación, amando a los perdidos, amando a los enemigos y obedeciendo al Padre. Esa es mi invitación en este momento, mi hermano y mi amigo. Así que no olvides, Jesús es nuestro ejemplo a imitar. Y ahora te invito, mi hermano y mi amigo, vamos a hacer una oración y vamos a decirle, Señor, entra en mi vida y ayúdame a seguir tus pasos. Padre Celestial, en este momento estoy delante de ti. Padre, quiero decirte que necesito de ti en mí. Necesito de tu presencia en mi vida. Necesito que tú hagas una obra grande y especial en mi corazón. Padre bueno, necesito que tu presencia se refleje en mi vida. Ayúdame, Señor, a vivir eso, Señor, que hemos aprendido hoy. Primero entra a mi corazón. Sé mi dueño, mi Señor y mi Salvador. Pero también te pido, Dios, que me ayudes a seguir el ejemplo de Cristo. Un ejemplo que no es imposible. Tal vez un poco difícil en ciertos puntos, pero no es imposible. Pero yo quiero tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se entregó y que pudo vivir una vida que a ti te agradaba. Por eso vino a hacer el sacrificio en la cruz. Te pido, Dios de la gloria, que nos ayudes a vivir como tú quieres que vivamos, Dios. En el nombre de Jesús te lo pido. Como discípulo tuyo, yo quiero seguir tus pisadas, Maestro. Yo quiero seguir tu ejemplo. Ayúdame, Señor, a fortalecer mi relación con mis padres, a fortalecer mi relación espiritual. Señor, ayúdame a que mi oficio, Señor, o que pueda tener un oficio, ayúdame, Señor, que si no he dado el paso al bautizo, Señor, poderlo dar. Padre Celestial, ayúdame a resistir la tentación, ayúdame, Señor, a amar a aquellas almas perdidas, ayúdame, Señor, a amar a mis enemigos. Y ayúdame, Señor, a obedecerte, porque yo quiero hacer lo que tu palabra me está invitando. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí está la invitación. Jesús, nuestro ejemplo. Sigue sus pisadas. Ha estado con ustedes el pastor Daniel Torrado. Dios te bendiga.